No le da a grabar. Vaya. Bueno, voy a repetir rápidamente, si os parece, las dudas que habéis comentado, Roger y María José, por si alguien más lo necesita. Em, Roger comentaba el gráfico de cajas y bigotes únicamente va a ser para las variables numéricas. Si tenéis categóricas, no tiene sentido ese tipo de gráfico. Luego, la matriz de correlación que hemos visto en clase es la correlación de Pearson y aquí recordad que es para variables numéricas. Si tenéis variables categóricas, si hacéis one-hot encoding podéis incluirlo también, pero si hacéis otro tipo de encoding, simplemente enfocarlo a las variables numéricas. Hay otro tipo de correlaciones como la correlación de Spearman, que sí que contempla diferentes tipos de naturaleza de variables, pero no, como no lo hemos visto en la asignatura, no es obligatorio hacerlo en la práctica, ni muchísimo menos. Así que centraros solo en las variables numéricas y en la correlación de Pearson. Em, si se deben cuando hagáis la matriz de dispersión y la de correlación, ponedme todas las variables que van a entrar al modelo, obviamente de naturaleza numérica, aquellas que se correspondan con lo que estáis haciendo. Si no, pues al final no va a tener sentido, ¿no? Pero todas las numéricas que vayáis a utilizar las incluís. Y por último, Roger preguntaba si en la introducción entra dentro de las 15 páginas y afirmativo, entra dentro de las 15 páginas. Lo que no entra es lo que es la portada, los índices y los anexos. Y luego María José comentaba que el análisis descriptivo le ocupa mucho porque, claro, tiene muchas variables y hay muchos gráficos y ha puesto varias métricas. Y lo que le he aconsejado es que lo minimice lo máximo posible, que ponga la información básica, que priorice más lo que son los modelos que el análisis descriptivo. Y el análisis descriptivo, pensad que simplemente lo necesito para conocer vuestra base de datos, pero no lo voy a utilizar para nada más, sino para darle un poco de sentido a los resultados que estáis obteniendo. Así que darle prioridad a los modelos de regresión. Y ahora iba a comenzar con la... No, no, lo siento, Roger, es que con 15 está bien, de verdad, ¿eh? O sea, hazme caso que yo lo he dicho varias veces, pero que le he puesto muy buenas notas con 15. No necesito que os enrolléis en exceso, en comentando las cosas. O sea, a ver, obviamente tiene que quedar claramente justificado, ¿no? No me malinterpretéis con esto que acabo de decir. No quiero que me pongáis una línea de el p-valor es tal. Sí, pero ¿qué significa el p-valor? ¿No? ¿Por qué? ¿Eso es bueno o eso es malo? No, un poco de desarrollo. Pero si tenéis que recortarlo de la introducción, recortadlo. Si tenéis que recortarlo del análisis descriptivo, recortarlo. Y si tenéis que poner gráficos en los anexos, lo prefiero. Al final, yo tengo que corregir muchísimos trabajos y para mí las páginas cuentan mucho. O sea, es que serán como 70, 80 trabajos vuestros, depende de las personas que me lo entreguéis, pero más o menos siempre corrijo eso. Luego, 70, 80 de series temporales, entonces por eso se puso ese límite de 15 páginas, porque da más que de sobra y no hace falta extenderlo de forma innecesaria. También es importante que vosotros aprendáis a sintetizar las cosas que ponéis y los trabajos que hacéis. Quiero decir, al final también esto es un ejercicio de que vosotros podáis valorar qué cosa es importante y qué cosa no es importante y cómo explicarlo de forma que se entienda, quede claro y yo entienda que vosotros lo estáis comprendiendo y lo estáis justificando sin que os ocupe media página cada explicación, ¿no? Por ejemplo, el valor del R cuadrado es decir qué es el resultado que habéis tenido, si es bueno o malo y por qué. Ya está. O sea, son dos, tres líneas, no más. No hace falta que os extendáis en exceso. Y ahora quería comentaros el tema de los seminarios porque ha habido un poco de lío con este tema. Coordinación se le olvidó decirnos unos cambios de fechas. La persona que os va a dar los seminarios ha solicitado hacer un segundo seminario, o sea que tendréis dos. Así que os voy a mostrar un Excel que he hecho rápidamente antes de la clase y os comento.
Y también os pregunto, porque me acaba de escribir, a ver, perdón, que he compartido justo la que no es. A ver, vale, ya está. Me acaba de escribir un correo la otra profesora, la del curso B, y me ha dicho em, que tenéis otro seminario el lunes, o sea, el lunes 10 a las 6. No, perdón, el lunes 9 a las 6 de la tarde. O sea, no entiendo bien si os ha llegado otro correo de algún otro seminario. ¿O qué información tenéis vosotros acerca de los seminarios? ¿Únicamente la que os he dado yo? ¿O os han llegado correos? Ah, es un seminario del TFM. No, Jesús, no son evaluados. Vale, o sea, es del TFM el lunes 9, ¿no? Sí, estoy entendiendo bien. Ok. Ah, vale, vale, vale. Creo que la otra profesora se ha debido confundir porque creo que no está pensando que es del TFM, sino que es un seminario aparte que os han puesto. Vale, me quedo con este dato. Vale, pues por esa parte aclarado. Y ahora quiero comentaros. Antes, el seminario que yo os había dicho es el martes 10 de 18 a 20 horas, ¿verdad? O sea, eso lo tenéis todos en mente. Vale, perfecto. El seminario ahora ha cambiado, lo siento muchísimo, de verdad, porque sé que es la semana que viene, espero que no os haya trastocado mucho. El primer seminario es el jueves 12 a las 8 de la tarde, hora de España, y el segundo seminario lo tendréis el martes 24, también a las 8. Hay dos. Ella ha pedido hacer dos porque con uno no le era suficiente, no llegaba. Esto obviamente lo pondré luego por un anuncio para que quede claro. Entonces, quería hablar con vosotros y consultaros, porque claro, ahora hay diferentes posibilidades. La clase del martes 10 se mantiene, hacemos clase normal, ¿vale? Y luego tenemos dos opciones. Para recuperar la clase que yo no voy a poder estar del jueves 19, o aprovechamos el jueves 12 de 6 a 8 y luego tenéis el seminario, pero aquí yo entiendo perfectamente que 4 horas seguidas para vosotros sea mucho, o lo seguimos dejando como el viernes 20 y el jueves no tendríamos clase en ese caso. Entonces quería preguntaros también un poco a vosotros, que sois las personas, sí que os voy a hacer una encuesta y me votáis, por favor. Em, a ver, lo voy a poner aquí. Opción uno, que sería el jueves 12, y opción 2, que sería el viernes 20. Vale, ya está. Os pregunto a vosotros más que nada porque sois las personas que normalmente venís a clase, entonces sois los más afectados. Aquellas personas que normalmente vean la sesión en diferido, pues al final yo les voy a informar, por supuesto, pero no hay tanto impacto. Entonces, yo voy a dejar la encuesta hasta el final de la clase para que si alguien se lo quiere pensar o quiere cambiar de opinión, que lo haga libremente. Lo siento muchísimo, de verdad, por este lío, que yo sé que es un jaleo para vosotros, eh, pero bueno, ha surgido así, ha habido un error de comunicación eh, por parte de todos, yo creo. Y,
y bueno, al final pues ha surgido esto. Había preparado un recordatorio para mañana, recordándoos que el martes no había clase, lo cambiaré ahora al finalizar y pondré las nuevas fechas para que a todo el mundo le llegue. Vale. Dicho esto, antes de empezar la clase, ¿alguien quiere comentar algo? Vale, entiendo que no. Bueno, em, como os dije, vamos a empezar antes a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase anterior, que fue una pincelada introductoria de lo que es series temporales, pero bueno, para que podáis ir afianzando lo que vamos viendo. Eh, Recordamos que cuando nosotros vemos una serie temporal, lo primero que hacemos, por supuesto, es graficarla. Vimos que había ciertas características propias de una serie temporal, que son la tendencia, la estacionalidad, la parte cíclica y el ruido. Vimos que eliminar la tendencia y la estacionalidad es muy importante porque lo que nos va a hacer es ayudar a entender mejor los patrones subyacentes de lo que de nuestros datos. Cuando hay una tendencia, al final, puede ocurrir que sea muy difícil identificar cambios o ciclos que realmente importan. Y en el caso de la estacionalidad, podemos enfocarnos en cuando nosotros eliminamos esa estacionalidad, podemos enfocarnos en las variaciones que no están relacionadas con patrones repetitivos. Entonces, al final, esto nos facilita identificar comportamientos que sean anómalos o que sean cambios significativos. Aquellos patrones que son repetitivos se ven simplemente y se pueden tener en cuenta de forma simple, pero nosotros lo que queremos al final es ir un poquito más allá y observar qué es lo que ocurre en nuestra serie temporal quitando tendencia y estacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando nosotros quitamos tendencia y quitamos estacionalidad? Pues que al final nos queda una serie temporal con datos estacionarios. Los modelos suelen ser más precisos, las estimaciones suelen ser, por lo tanto, más precisas. Eh, Aquí lo que estamos haciendo realmente es centrar la variabilidad que realmente nosotros queremos analizar. Y al eliminar estos dos componentes, pues vemos una visión pues, mucho más clara y más útil de nuestra serie temporal. Em, Cuando hay una tendencia, que los datos, recordad que es porque estaban mostrando o un aumento o una disminución a lo largo del tiempo, puede dificultar la identificación de otros patrones, ¿vale? En el caso de la estacionalidad, los patrones se repiten en intervalos regulares, que es lo que acabamos de comentar justamente. Pueden ser ventanas de tiempo que aumentan durante unas fiestas, que aumenten durante o después de las fiestas. En el caso de la tasa de paro, que vimos como en febrero la tasa de paro aumentaba y en agosto la tasa de paro disminuía. Entonces, si no lo eliminamos, podríamos interpretar erróneamente los datos pensando que hay cambios significativos cuando en realidad solamente hay variaciones que se deben a la estacionalidad. Y ahí recordad la diferencia entre estacional y estacionario. Estacional con L, poníamos el ejemplo de patrones que suben y bajan para que podáis recordarlo. Estacionario es al final lo que queremos que nuestra serie sea. También comentábamos la autocorrelación. En series temporales es una medida que indica la relación entre los valores de una serie temporal medidos en diferentes momentos de tiempo. Entonces, va a evaluar un valor en un momento dado si este valor está correlacionado con los valores vistos anteriormente. ¿Por qué decíamos esto? Porque en el caso de la serie temporal no tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis variables independientes, tenemos nuestra variable de tiempo, o sea, nuestra fecha, y nuestros valores observados en cada una de esas fechas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es observar la correlación con con la serie misma. Es decir, ¿y cómo hacemos esto? Pues el valor que nosotros estamos tomando con los valores anteriores. Entonces medimos si el valor que tenemos actualmente está fuertemente relacionado con los valores anteriores y por lo tanto estos valores están influyendo en el valor actual que nosotros estamos observando.
Matemáticamente, la autocorrelación se calcula como el coeficiente de correlación entre la serie y una versión desplazada de sí misma. Por eso decimos que es justamente los momentos anteriores. Esto pues, nos permite identificar patrones, tendencias o ciclos que haya dentro de nuestros datos. La función de autocorrelación muestra la correlación para diferentes retardos. Y aquí cuando hablábamos de retardos hablábamos de lags. Entonces, esto nos ayuda a entender pues, la estructura temporal que pueda tener nuestra serie. Si hay una alta correlación, pues en ciertos retardos puede indicar que los valores pasados tienen un impacto significativo en los valores futuros. Entonces, habría que corregir esos retardos que están sobresaliendo de nuestra banda de confianza, exceptuando el primero. El primero siempre va a ser no nulo, siempre va a tomar el valor uno, pero a partir de ahí lo que nos interesaba buscar es que todos los retardos caen dentro de la banda de confianza. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto. No, sí, están quietas porque estoy haciendo un repaso de la clase anterior. Ahora ya empezamos con la clase. Todo esto que he explicado es de la clase anterior. Vale. Serie temporal. Recordamos, conjunto finito de datos observados en el tiempo, que están definidos en un intervalo de tiempo regular. Una serie temporal es un proceso estocástico. ¿Por qué? Porque es una sucesión de variables aleatorias que están definidos en un mismo espacio probabilístico. Buscamos que la serie estacionaria sea estable en medias, estable en varianzas y que las covarianzas dependan solo del retardo, pero no del tiempo. O sea, que sean independientes con respecto a los valores anteriores. La característica principal de las series temporales, pues en los modelos, aquí estoy en el segundo punto, en los modelos de series temporales, igual que en los modelos de regresión lineal, se quiere estimar la variable dependiente a partir de las variables predictivas, también llamadas explicativas o regresoras. La diferencia es que la variable predictiva forman parte de la misma serie temporal y de ahí viene el nombre de los modelos autorregresivos. En esta clase vamos a ver las caminatas aleatorias y vamos a ver los dos primeros modelos más simples de series temporales, que son los modelos autorregresivos AR y los modelos de medias móviles MA. En la clase del martes veremos los modelos ARMA, que es una combinación, como podéis imaginar, de los modelos autorregresivos y los modelos de medias móviles, los modelos ARIMA y los modelos SARIMA. Y hasta ahí nos quedaremos. En cuanto a series temporales, como máximo vamos a ver hasta SARIMA. Ruido blanco. Cuando hablamos de ruido blanco, se refiere a una serie de datos que es completamente aleatoria y que no presenta patrones predecibles. En este caso, pues son valores independientes, siguen una distribución normal, la media es cero y la varianza es constante. El ruido blanco es una señal no correlativa. Esto quiere decir que en el eje del tiempo la señal toma valores sin ningún tipo de relación con los otros, totalmente independiente. Y para tener un ejemplo, el ruido blanco representa pues, los residuos en las regresiones. Al final, cuando nosotros ajustamos un modelo de regresión, que es lo que estáis haciendo vosotros ahora para vuestra práctica, los errores buscáis que o sea, que cumplan ciertos supuestos. Entre ellos, la varianza constante con el principio de homocedasticidad, distribución normal con el QQ-plot, que sean independientes también, media cero e incluso lo más baja posible. En muchos casos no es cero exactamente, pero lo más cercano a cero de forma posible. Vamos a abrir R para ver un ejemplo de ruido blanco para que veáis gráficamente cómo se representa y id ejecutando por favor estos comandos. Mientras tanto, yo voy a ir aprovechando para contestar a Irene para comentarle que el seminario es del TFM para que no se preocupe. Y ahora ya ejecuto yo también el código.
Vale, ejecuto esta parte. Con el plot, pues podemos graficar la serie. Como veis, no hay ningún tipo de comportamiento, em, no hay ningún tipo de tendencia, de ciclos, de estacionalidad. Simplemente es ruido. O sea, no es una variable completamente aleatoria. De hecho, si nosotros fijásemos una línea aquí en el cero, podríamos ver cómo efectivamente la serie está más o menos centrada en el cero, a lo mejor mm, décima arriba, décima abajo, ¿no? Pero está centrada en el cero, que al final es una de las características que hemos dicho que caracterizan al ruido blanco. Si hacemos el histograma, aquí parece más claro justamente aquello que comentábamos, está centrada en el cero. Si lo hacemos con la parte de la probabilidad igual a true, aquí lo único que nos ha cambiado es el eje y. Como veis, ahora tenemos una función de densidad y nos aparece el eje diferente. Y aquí si pintamos directamente, tenemos el gráfico que observamos en las primeras clases. ¿Os acordáis cuando veíamos la diferencia entre el histograma y que si hacíamos intervalos infinitos, cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito y pintábamos una línea directamente? Pues este era el resultado, pues simplemente para que lo podáis ver. Esto ya está, aquí lo tenemos, esto también. Vale. Recordemos en el caso del ruido blanco que estamos generando números aleatorios. En realidad son pseudoaleatorios. La generación de, simplemente como nota, la generación de números pseudoaleatorios se refiere al proceso de generar una secuencia de números que parece aleatoria, pero que en realidad se genera utilizando un algoritmo determinístico. Entonces, los números generados por estos algoritmos realmente no son completamente aleatorios, pero son estadísticamente aleatorios y son adecuados en muchas aplicaciones. Por lo tanto, se considera que estadísticamente se puede decir que son aleatorios. Entonces, obviamente que sepáis que de ahí viene el pseudo aleatorio, de que viene ahí una pequeña connotación que es porque está creado con un algoritmo, pero al final estadísticamente se ha demostrado que sí que se pueden considerar aleatorios y por eso los tratamos como tal. Al ser pseudoaleatorios podría haber correlaciones, pero lo importante es que estas no sean significativas o que sean muy poco significativas. Por ejemplo, que no pasen de 0,3 en el correlograma, en la ACF. Entonces, vamos a ver diferentes correlogramas. Aprovechamos para ejecutar este comando también, em, simulando distribuciones normales de 100 valores, de 1000 valores y de 30 valores. Y observamos qué es lo que nos va saliendo. Vale, entiendo que os ha dado tiempo a todos. Al final, acordaos, cuando hablábamos de la autocorrelación, podíamos, y hoy veremos ambos gráficos, podíamos diferenciar dos herramientas importantes para poder evaluar una serie temporal. El gráfico de la ACF, que lo empezamos a ver en la clase anterior y es justamente el que estamos observando, y el gráfico de la PACF. Eh, Visualmente ambos son exactamente igual, lo único que hay una diferencia y uno se utiliza para un momento y otro se utiliza para otro momento. Hoy lo veremos. Pero bueno, como veníamos diciendo, lo ideal, cuando nosotros queremos hacer una serie temporal y ajustar y por lo tanto predecir, es observar que todos los retardos se queden dentro de la banda de confianza. Y si sobresalen, que sea por poquito y no por mucha diferencia.
Caminatas aleatorias es otro tipo de serie temporal. Em, este tipo de serie temporal describe un proceso estocástico, es decir, interviene el azar, como ya sabemos, en el que el valor de una variable en un momento dado se determina sumando el valor constante o un valor inicial a un cambio aleatorio. Este cambio aleatorio a menudo es denominado como ruido y puede ser positivo o negativo. Y generalmente se asume que viene de una distribución normal. Matemáticamente, la caminata aleatoria se expresa x sub t menos 1, que es justamente el valor del tiempo anterior, y aquí estoy haciendo referencia a la constante que os estaba diciendo, que se compone de una constante y de un valor aleatorio. Este sería la constante, y de w sub t, que es un término de error aleatorio, es decir, es un ruido que se asume que tiene varianza cero, o sea, perdón, media cero y varianza constante. ¿Para qué es útil este tipo de caminatas aleatorias? Bueno, este tipo de series temporales, para describir procesos donde los cambios son aleatorios y no siguen patrones predecibles a largo plazo. Y en principio, caminatas aleatorias o random walk, depende, lo podéis encontrar en inglés o en español, se refiere a una serie temporal que no capta ni tendencia ni estacionalidad. Es decir, lo único que encontramos en la serie es el valor de la serie temporal junto con el error, pero nada más. A ver, creo que se ha cortado. ¿Se ha cortado mucho o se ha cortado? ¿Habéis podido escuchar la explicación bien de la slide? Ah, vale, perfecto. Ok. Si os queréis que repita o vais bien. Sí, aquí tenemos el valor inicial, que es lo que estábamos diciendo en el tiempo t-1, más nuestra constante, que nuestra constante asumimos que es es un valor aleatorio, o sea, cambia, es ruido. Justamente si lo relacionamos con la serie temporal que acabamos de ver, con la del ruido blanco, aquí estábamos comentando que aquí solamente hay ruido, que no es un patrón predecible en el tiempo. Entonces, aquí estamos sumándole un término más, la caminata aleatoria es como el ruido blanco más nuestro valor inicial, nuestro valor t-1 en el tiempo, que es el anterior. Vale, sí, correcto, Felipe. Las caminatas aleatorias no captan ni tendencia ni estacionalidad, eso es, Roger. Entonces, solamente tenemos valores independientes. Aquí no habría que arreglar nada. En el caso de que vosotros tengáis, que ya veremos cómo podéis identificarlo, pero en el caso de que hagáis la actividad 2 y os salga una caminata aleatoria, pues estupendo porque no tendríais que modificar nada de la serie temporal. Es raro, normalmente, bueno, es casi en la vida real, o sea, con datos reales de empresa, es prácticamente imposible que no se haya que modificar ni la tendencia ni la estacionalidad. Pero bueno, teóricamente existe este modelo, así que es importante que lo conozcáis y también como introducción para ir un poquito de menos a más. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de caminata aleatoria también con R. Así que os pido que vayáis ejecutando esta parte en R. Aquí, como veis, lo hemos programado de forma teórica tal cual. O sea, el tiempo t-1 con su variable aleatoria, o sea, con su cambio aleatorio, con su ruido. Vamos a ejecutarlo y a ver qué sale. Vale. Y a continuación también ejecutad, por favor, la ACF y el siguiente comando que ahora os explico exactamente qué es.
Vale, tenemos nuestra ACF y aquí vamos a ver un concepto nuevo que no hemos visto hasta entonces, que es el operador diferencia. Este operador diferencia es muy importante porque nos va a ayudar, según cómo se utilice, nos va a ayudar a corregir la tendencia y la estacionalidad. Entonces, como veis, aquí os he puesto aposta una imagen, o no, una imagen de ACF que no cumpliría los requisitos que estábamos diciendo de caminata aleatoria y cómo solucionarlo. En este caso, el operador diferencia lo veremos con un poquito más de detalle más adelante, en concreto en la clase del martes, pero bueno, que sepáis que lo que está haciendo es corregir precisamente estos supuestos que nosotros tenemos que cumplir para que nuestra serie temporal sea estacionaria. Es bueno, simplemente que sepáis que existe. Es una pequeña introducción al operador diferencia, lo veremos con más detalle, pero veis ya más o menos cómo, que existen herramientas que pueden hacer que todo esto se corrija. ¿Cómo, Alejandro, perdón? ¿Internamente te refieres? ¿O a qué? Sí, esto es justamente lo que estoy diciendo que voy a explicar en la clase del jueves, porque los modelos ARIMA y los modelos SARIMA eh, necesitan sí o sí el operador diferencia. Entonces, ahí justamente que es cuando los vamos a utilizar, en esta clase, en los ejemplos que vamos a ver, no utilizamos el operador diferencia. En la clase del martes, ahí veréis exactamente qué es lo que está pasando y qué significa el operador diferencia. Tiene que ver con los retardos al final. Lo que está haciendo es una resta en función de los retardos, pero bueno, como digo, lo explicaré en la clase del martes. Que si me pongo a explicar ahora un poquito más en profundidad esto, quizá os lío porque realmente no lo vamos a ver hoy, entonces no quiero liaros y quiero ir poco a poco para que podáis entenderlo lo mejor posible series temporales. Pero bueno, os lo dejo aquí como introducción y lo veremos. Al igual que estoy preparando, no sé si está por aquí Javier hoy, creo que no. Vale, bueno, estoy preparando también un ejemplo para que podáis entender qué es lo que R hace internamente con respecto a la tendencia y a la estacionalidad. Lo estoy poniendo con números que me estoy inventando básicos, muy básicos, para que podáis entender qué es lo que está pasando. Ah, too large. Pues a ver, dame un momento. ¿Esto en qué parte te sale, Daniel? En la primera, en el primer ejemplo o en la primera línea de código. A lo mejor es que tienes una ventana estoy viendo, en internet, que estás viendo tienes una ventana del plot pequeña. También aquí hay otra persona que dice que es un error bastante clásico cuando hay demasiada información para poder visualizarla en la superficie. No creo que sea tu caso, porque realmente los valores que hemos obtenido no son tantos, ¿no? Son 1000. En el panel de gráficos.
Lo que sí que está en todas las soluciones que plantean es que intentes ajustar el gráfico, los paneles. Eso es lo que la solución que he mirado en 3 o 4 sitios y todos dicen eso. La verdad es que ningún alumno me había comentado este error, ¿eh? Nunca ha pasado. ¿Sí? ¿Era eso? Era ampliar el panel. Vale, perfecto. Pues mira, ya lo sé para la próxima. Yo también. Nada, gracias a ti. Sí, María José, simplemente con y no quiero extenderme mucho porque si no voy a hablar de más, pero simplemente cuando hacemos la descomposición de la serie temporal, ahí ya vais a saber qué modelo tenéis que utilizar. Solamente con eso. Y luego ya cuando hagáis la ACF y la PACF, podéis obtener más información de ese modelo que tenéis que ajustar. Es un poco lo que quería decir. Sí, ahora parece un poco complicado, pero de verdad que no, luego no lo es. Más sencillo. Es que como todavía no hemos empezado a ver, vamos a ver hoy los dos más sencillos de todos, pues es normal que os parezca complicado, pero cuando ya veamos todos los modelos y os vaya explicando por qué se caracteriza cada uno, cómo identificarlo, etcétera, etcétera, ya veréis que no es tan difícil. Vale. Seguimos con la introducción del operador diferencia. Como he dicho, es una herramienta que se va a utilizar para transformar una serie no estacionaria a una serie que sea estacionaria, que al final es lo que nosotros buscamos. La idea principal que hay detrás del operador de diferencia es eliminar las tendencias y eliminar, por lo tanto, las estacionalidades también. Cuando nosotros calculamos las diferencias entre valores consecutivos de la serie, que es justo lo que estaba adelantando, estamos aplicando un operador diferencia. Yo tengo mi valor en un tiempo t, mi valor en un tiempo t-1 y ajusto la diferencia entre ambos. Y así sucesivamente con toda la serie temporal. T-1, T-2, T-3, etcétera, etcétera. El operador diferencia se denota comúnmente como delta y se aplica a una serie temporal justamente de esta forma. Y aquí tendríamos delta del tiempo t, que es igual al operador uno menos b. Siempre que veáis esta parte de b, una b negrita, está haciendo referencia al operador diferencia en el tiempo x sub t. Esto lo único que significa es que el valor resultante de delta es la diferencia entre el valor actual de t y el valor anterior de t menos 1. Esto es lo que estamos haciendo todo el rato. Calcular diferencias entre los valores consecutivos que haya. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues conseguir, por una parte, la estacionalidad de la serie, ya bien sea aplicado porque tenga tendencia, ya bien sea aplicado porque tenga estacionalidad o se puede utilizar para ambos, ya lo veremos. Y también se puede utilizar para el análisis de cambios. Esto no es tan común, pero se puede utilizar estas diferencias que vamos observando en los valores para analizar cambios de comportamientos en la serie temporal. Ya esto es un poco más a nivel descriptivo. Como he dicho, seguiremos viendo el operador diferencia, pero hasta aquí, ¿alguna duda? No me acuerdo quién me había preguntado por el operador diferencia. A ver. Alejandro. Ok, vale. Pues vamos a ver el primer modelo de series temporales, que es el modelo autorregresivo, el modelo AR. ¿Vale? Entonces, hablar de modelo autorregresivo y modelo AR es exactamente lo mismo. Y los modelos autorregresivos se caracterizan por tener un parámetro, que es el parámetro P. Normalmente lo conocemos como orden P. Por lo tanto, nuestra serie temporal, si nosotros decimos que tenemos una serie temporal autorregresiva, tenemos que decir siempre, tenemos una serie temporal
autorregresiva de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4. Y esa numeración que le estamos dando, estamos haciendo referencia al parámetro P. P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, así. Ahora veremos un poquito más. La ecuación característica del modelo, y así se conoce, ecuación característica del modelo, de nuestra serie temporal de modelos autorregresivos. Es esta que se presenta aquí. Nosotros queremos determinar el valor en un tiempo t, conociendo los valores de un tiempo t menos 1, t menos 2, t menos 3, así hasta t menos p. Esto nos recuerda un poco, así visto, a la ecuación de un modelo de regresión. Tenemos nuestros valores, que en vez de ser variables, son valores anteriores en el tiempo. Y además tenemos nuestras estimaciones, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Esto es lo que nosotros tenemos que estimar, el valor que nosotros tenemos que estimar. Y como ya hemos visto, todas las series temporales contemplan ruido. Por lo tanto, al final tenemos nuestro W sub T. Por lo tanto, si en el caso de que eh, se os haga mucho lío el concepto de serie temporal, yo siempre os recomiendo que lo extrapoléis a la parte de regresión, porque realmente los conceptos son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que tenemos justamente aquí abajo? Tenemos exactamente la misma ecuación característica que hay arriba, pero expresado con el operador beta. O sea, perdón, el operador diferencia que hemos visto antes. Lo único que ahora, pues, en vez de expresarlo con x sub t, aunque realmente ya va acompañado aquí, lo utilizamos con el operador b, teniendo en cuenta que siempre hacemos referencia al t-1, t-2, es decir, al tiempo anterior, pero exactamente igual. En la actividad, ¿me tenéis que poner obligatoriamente las dos ecuaciones características? No. La que es obligatoria es la primera. Esta sí que necesito que la conozcáis y la sepáis. Entonces, el caminante aleatorio, como hemos visto antes, es un caso especial de AR1, con alfa igual a 1. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y vuelvo rápidamente al caminante aleatorio, porque solamente tengo el tiempo t menos 1 y aquí delante no hay nada. Cuando no hay nada, se asume que es 1, que es la unidad. Entonces, aquí tenemos un AR1. ¿Entendéis por qué es un AR1? O sea, es como si yo tengo aquí un 1, me quedo con esta parte, toda esta no está, esta lo elimino y me quedo con el W. Entonces, si yo tengo alfa sub 1 de xt menos 1 más W sub t, esto es un caminante aleatorio. Vale, entiendo que bien. Vale, vuelvo a repetir. A ver aquí. Nosotros hemos dicho, a ver un segundo, ¿dónde está? Vale, aquí. Nosotros hemos dicho que esto es una caminata aleatoria, ¿vale? Quédate con esta ecuación, que solamente es un término, un valor en el tiempo t-1, un valor de la serie temporal, que es un valor fijo, porque se ha observado ese valor en el tiempo y se queda ahí, más nuestro ruido. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, es exactamente que hacer x sub t alfa sub 1, x sub t menos 1, más w sub t. O sea, solamente estoy cogiendo el primer término del modelo autorregresivo. A sub 2, a sub 3, a sub p, esto no existe en el caminante aleatorio. Entonces, por eso se dice que es un modelo especial de orden 1. Sí, de hecho, mirad, cuando estábamos viendo aquí, en series temporales, en la ACF, esto es un caminante aleatorio. ¿Por qué es un caminante aleatorio? No tiene tendencia, no tiene estacionalidad y nosotros sabemos que el único retardo que puede salir es el 1. Por eso tiene orden 1, porque no hay otro retardo que sobresalga de la banda de confianza que no sea el primero.
No, 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 no. No, no, no es la suma de todos los alfas. O sea, aquí puede haber imaginad en un caminante aleatorio, o sea, en el caso del caminante aleatorio tiene que valer uno. Este alfa tiene que valer uno. Pero en una serie temporal AR, o sea, autorregresiva, aquí puede haber 0,5, aquí puede haber un 1,2, aquí puede haber un 2,4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es un caminante aleatorio? Es un caso muy específico de un modelo autorregresivo. ¿Por qué se caracteriza ese caminante blanco? Porque alfa sub 1 tiene que valer sí o sí la unidad y no hay más operadores que el primero. Estos operadores no están, no existen. ¿Cómo vemos en la ACF que es un caminante aleatorio? Esto. Si nosotros tenemos esto, en el caso de que sea un AR, ¿vale? Si nosotros tenemos un AR y entonces hacemos la ACF y vemos esto, em, o PACF, ahora veremos la diferencia entre ambos, no quiero yo adelantarme, pero si nosotros hacemos la ACF o la PACF y vemos que el único retardo que sobresale es el primero, significa que es de orden 1. Si sobresalieran los dos retardos, este primero y este chiquitito que hay por aquí, sería de orden 2, pero ya no sería un caminante aleatorio. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un orden 2 y no puede ser de orden 2 un caminante aleatorio. Eso es correcto. O sea, el caminante aleatorio es un caso específico de AR1, pero o sea, el 99% de los casos no va a ser de orden 1, va a ser de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5. O sea, lo lógico es que cuando veáis el correlograma, los retardos sobresalgan. Y entonces ahí ya veremos cómo identificar qué orden tiene nuestra serie. Lo veremos ahora. Ahora tenemos ejemplos en R. Ahora vamos a ver ejemplos en R. Vale. Entonces, como hemos dicho, la operación de diferencia, que esta es la ecuación característica. La ecuación característica se puede escribir de la primera manera, de la primera forma, o de la segunda, cualquiera de las dos. El valor absoluto de todas las raíces de la ecuación característica debe ser mayor que 1 para que el proceso sea estacionario. Vale, y aquí vamos a ver ejemplos. ¿A qué es lo que me estoy haciendo referencia? Vamos a ver aquí, que se va a ver mejor. Imaginad que tenemos estas dos ecuaciones de series temporales. En la primera ecuación de series temporal tenemos alfa sub 1, toma el valor de un medio, por x sub t menos 1 más w sub t. Y en este caso no es un caminante aleatorio. ¿Por qué? Porque tenemos un medio. Si fuese 1, sería el caso especial de caminante aleatorio. No es el caso. Aquí tenemos x sub t menos 1 menos un cuarto de x sub t menos 2 más w sub t. ¿Qué es lo que estamos haciendo referencia con esta frase que aparece aquí? Aquí lo que estamos diciendo, imaginad que os doy en el examen simplemente esta ecuación, ¿vale? La de arriba o la de abajo, me da igual. ¿Cómo podéis saber si el proceso es estacionario simplemente viendo estas ecuaciones? Pues lo que tenéis que hacer es coger los operadores, en este caso sería 1 menos un medio por el operador de diferencia, igualarlo a 0 y despejar. Es decir, despejar B. Si en valor absoluto esta B toma valores mayores o iguales que 1, en ese caso estamos hablando de que el proceso es estacionario. Perdón, mayor que 1, obligatoriamente. No sirve 1. Si es 1, no es estacionario. Tiene que ser mayor que 1. Bien, esto en el ejemplo 2 exactamente igual.
Cogemos los operadores, los sacamos, igualamos a cero, despejamos y vemos qué valor toma 2. ¿Esto no lo entiendes, Roger? Esto hace referencia a justamente lo que tenemos aquí delante. Sí, claro. Al final, nosotros tenemos que coger los coeficientes, ¿vale? Si queréis, a ver, si este no lo has visto, a lo mejor te pongo este de referencia. Nosotros cogemos los operadores, es decir, los alfas que hay aquí delante, y lo igualamos a cero. Despejamos B, y entonces tenemos que ver que en valor absoluto sea mayor estricto que 1. O sea, al final esto es hacerlo. La operación matemática es ir despejando y ya está. No es nada más. Igualmente inténtalo y si no lo vemos en la próxima clase. La B, Dani, ten en cuenta que viene del operador diferencia. Entonces al final aquí tienes que hacer un poco como el traspaso, ¿no? O sea, tú tienes que pensar que cuando estamos hablando de B, estamos hablando al final de x menos 1. Entonces, simplemente tenéis que despejar, nada más. Sí, al final, pensad, aquí tenemos, o sea, en esta parte de aquí hay un uno. Es como si hubiera un uno, ¿no? Entonces, imaginad que vamos pasando, os lo voy a explicar así, a ver si así de esta forma lo podéis entender mejor. Imaginad que nosotros pasamos a un lado todos los X y dejamos a un lado el W, ¿no? El W nos da igual. En este caso, pues tenemos aquí un uno menos un medio por el operador B. ¿Por qué? Porque sabemos que el operador B es igual a xt menos 1. Entonces, una vez lo tenemos, igualamos a cero y despejamos. ¿Necesitáis que lo repita otra vez esto? Pasamos todo al otro lado de la igualdad, el un medio pasa restando, que es lo que tenemos aquí, el un medio pasa restando, x menos x sub t menos 1 se sustituye por b porque es el operador diferencia y se iguala a cero. Esto es un ejemplo de valores reales, Sergio. O sea, no entiendo qué es lo que quieres decir con valores reales. O sea, podéis tener perfectamente como alfa sub 1 0,5 en un modelo. Esto es un modelo AR, o sea, es un modelo autorregresivo. Con un alfa diferente, pues exactamente igual. Imagínate que es un 2, ¿vale? Pues sería 1 menos 2 por b igual a cero. Despejamos la b y vemos si en valor absoluto es mayor que 1. O sea, esto puede tomar cualquier valor de alfa, realmente. 2,4, pues 2,4. 5, pues 5. 100, pues 100. Pero el procedimiento es el mismo. Pasamos a un lado de la igualdad todas las x. Cogemos los coeficientes. Sustituimos el x sub t menos 1 por nuestra b. Y luego igualamos a cero. Si no lo entendéis, decidme porque a lo mejor no estoy entendiendo bien qué es la parte que no entendéis vosotros. Sí, correcto. Mira,
El valor absoluto de todas las raíces de la ecuación característica debe ser mayor que 1. O sea que si hacemos el valor absoluto, pero si sale -3, da igual. El proceso es estacionario. Es que no está puesto David el examen, entonces no. Ah, perdón, sí, Rita. Decía que si es -3, como nosotros tenemos que aplicar el valor absoluto de -3, seguiría siendo estacionario. O sea, al final nosotros tenemos que ver el valor final de b igual a, mientras sea b igual mayor que 1, sea positivo, sea negativo, es estacionario. Sí, eso es, correcto. Pero bueno, no os preocupéis, vamos a ver los ejemplos, pero el examen no está puesto, obviamente, pero no os voy a poner nada complicado y nada que no haya explicado aquí, que eso es algo que siempre he dicho en las clases. Vale, ¿alguien más quiere decir algo? Roger, no sé si lo has acabado entendiendo, Daniel. ¿Sí? Vale. Si no, me lo decís y intento preparar algo para que explicarlo de otra forma. O, a ver, yo creo que sí, yo creo que con que tengáis la idea que es pasar todos los términos de las X a un lado e igualar a cero, creo que ahí lo vais a ver mucho mejor. O sea, se os va a hacer más sencillo. Al final solamente tenemos los coeficientes. Vale, bueno, igualmente os animo a que intentéis hacer estos dos ejercicios. Si alguien tiene algún problema, que me escriba y vemos a ver cómo podemos solucionarlo. Pero bueno, esto es exactamente igual, ¿eh? O sea que en este ejemplo también. Al final tenemos el operador beta que hace referencia al x sub t menos 1 y beta al cuadrado porque hace referencia al x sub t menos 2. Igualamos a cero, despejamos y lo que nos salga. Vale, bueno, continúo. Los procesos autorregresivos van a tener correlaciones significativas cuando los retardos sean mayores que cero, es decir, cuando los retardos sobresalgan la banda de confianza. En el caso de las ACF, las correlaciones pueden ir más allá de P retardos, que es el orden que nosotros le vamos a establecer. Sin embargo, las correlaciones parciales, que es el otro tipo de correlograma, únicamente tiene en cuenta sus propios valores retardados, de forma que va a dar valores significativos hasta el retardo, pero no significativos en los siguientes. ¿Qué significa esto? En el caso de la ACF, esto es posible. Es decir, aunque nosotros tengamos un AR1, porque con una diferencia ha sido suficiente para solventar el problema de no estacionalidad que teníamos en nuestra serie temporal, lo que nos está diciendo es que la ACF puede tener tantos retardos no nulos como sean, independientemente de su orden. Sin embargo, cuando estamos hablando de la PACF, si nosotros tenemos un orden 1, significa que el único retardo que no va, o sea, que va a sobresalir es el primero. El resto
van a entrar dentro de la banda de confianza. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Vamos a ver un ejemplo con R, otro más, porque al final he aprovechado el anterior. Sí, correcto, lo voy a repetir. En el caso de las ACF, lo que comentábamos es que en el correlograma, lo voy a poner otra vez, las ACF en el correlograma, los retardos que sobresalen de la banda de confianza pueden ir más allá de P. Acordaos que P es el orden de nuestro modelo autorregresivo. Entonces, nosotros sabemos que es de orden 1. ¿Por qué? Porque con una diferencia hemos sido capaces de solucionar el problema que teníamos en nuestra serie temporal. Sin embargo, cuando tenemos la PACF, si con el orden de la PACF es 1, lo que nos vamos a encontrar es que el único retardo que sobresalga es el primero, pero los demás van a quedar dentro de la banda de confianza. Lo voy a poner con orden 2. Si nosotros tenemos una ACF de orden 2, es decir, necesitamos dos diferenciaciones para poder arreglar nuestra serie temporal, en el caso de la ACF podemos encontrarnos exactamente con el mismo gráfico. Pero en el caso de la PACF, únicamente observaremos los dos primeros retardos no nulos y el resto aparecerán dentro de la banda de confianza. Esa es la diferencia entre ciertas características de la ACF y de la PACF. La PACF solamente van a sobresalir los retardos que sean no nulos de orden 1, de orden 2, de orden 3, los que sean. La ACF, aunque con una diferencia hayamos arreglado nuestra serie temporal y por lo tanto tengamos un AR1, la primera gráfica que nosotros vemos cuando pintamos nuestra serie temporal con un correlograma puede ser de este estilo. Correcto, Alejandro, no tiene nada que ver con el p-valor. La ACF y la PACF nos ayudan a entender de qué orden es nuestro modelo, si es de orden 1, si es de orden 2, si es de orden 3, y a ver si es estacionario o no. ¿Por qué? Por la banda de confianza, por ver cómo se comportan nuestros retardos. En función de su comportamiento veremos si hay que seguir haciendo más diferencias porque todavía no hemos ajustado bien nuestra serie temporal o si por el contrario ya está bien ajustada y ahí nos quedamos. Sí, correcto, Roger, pero además lo vas a saber, sí, lo que comentas es correcto, pero lo vas a saber porque aquí hay una PACF. O sea, aquí no va a poner ACF, va a poner PACF. Entonces, ya vas a saber el orden asociado a la PACF. De hecho, vamos a ejecutar porque como veis aquí tengo la parte de la PACF. Si os parece, vamos a ver el ejemplo. Id ejecutándolos, os dejo un minutillo y vemos ambas. No, es que, claro, o sea, os lo he comentado para que lo sepáis, pero la ACF es de otro modelo. Ahora lo vamos a ver. Vale, no, quería decir, Roger, que la ACF sirve para determinar un tipo de modelo y la PACF sirve para determinar otro tipo de modelo. Entonces,
En la clase de hoy lo vas a ver. Vale. Aquí tenemos la ACF y la PACF. ¿De qué es lo que estaba diciendo? Lo vuelvo a repetir por si acaso ahora con este ejemplo. Imaginad que nosotros tenemos esto, ¿de acuerdo? Pintamos la ACF de nuestra serie temporal tal cual y nos sale este gráfico. Nosotros sabemos que aquí hay que corregir los retardos que están sobresaliendo, porque el primero siempre es no nulo, pero los otros dos están sobresaliendo y hay que corregirlos. Imaginad que yo aplico un operador de diferencia y ya se soluciona, ¿vale? Entonces tenemos el orden 1. ¿Y cuántos retardos están sobresaliendo? 3. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no os fiéis en la ACF del número de retardos que salgan para determinar el orden. En la ACF no, porque pueden sobresalir tantos retardos como se quiera, por exceso o por defecto, es decir, tanto por la banda de arriba como por la banda de abajo. Ahora bien, nos vamos a la PACF y como bien hemos comentado, van a sobresalir solamente los retardos que se correspondan con el orden, en este caso 1. Entonces, el orden de la PACF es 1, el que habría que ajustar. Vale. No os preocupéis, voy a continuar, ¿vale? Que quiero que tengáis más información porque creo que si no va a ser peor. Aquí os dejo también sumario de comandos como la clase anterior y el ajuste de los modelos AR. Os comenté en la parte de regresión logística que había una métrica que era AIK, que es AKAIKE, que se iba a utilizar mucho en series temporales. Pues es justamente esto. Tanto AKAIKE como BIC, os podéis encontrar las dos métricas, son dos criterios de selección de modelos. Lo que se busca es una compensación entre la bondad de ajuste del modelo, es decir, lo bueno que sea nuestro modelo, y la complejidad del mismo. Por lo tanto, aquí entra otra vez el teorema de la teoría de la parsimonia. Penalizamos a los modelos complejos. ¿Cuál de los dos penaliza más? BIC es más restrictivo con la complejidad que Akaike. Y para ambos, tanto BIC como Akaike, buscamos valores pequeños. En el caso de tener dos series temporales y dudar de cuál es mejor, nos quedamos con aquel Akaike o aquel BIC que tenga menor valor. Entonces, para ajustar un proceso autorregresivo de unos datos, primero debemos sacar su promedio, porque en el caso de que no sea cero, se debe restar a cada coeficiente. Luego hacemos el ajuste y ya estaría. Para saber el orden, podemos hacerlo con el símbolo del dólar y order, es un parámetro asociado que nos puede ayudar. Y para conocer los parámetros del ajuste, el símbolo del dólar y AR, porque estamos en modelos autorregresivos. Vamos a ejecutar este ejemplo donde vamos a ver la parte del orden, la parte de los parámetros y vamos a ver cómo se escribiría la ecuación. En la PACF, por exceso te refieres a que solamente haya por arriba, ¿no? Puede ser por arriba o por abajo. Sí, correcto. En ese aspecto sí. Cuando sobresalgan, pueden ser no nulos de cualquiera de los dos tipos, tanto en la ACF como en la PACF. En caso de dudar, nos quedamos con aquel que tenga menor AKK o menor BIC, depende de la métrica que estemos mirando. Y simplemente he comentado que el BIC es más restrictivo que el AKK, o sea, es más duro, porque penaliza más la complejidad del modelo. Y yo creo que no he dicho nada más.
Vale, pues tenemos nuestros datos que según pone aquí en la slide, es el cambio de moneda británica al dólar de Nueva Zelanda desde enero de 1991 a marzo del 2000. Leemos en primer lugar nuestros datos, podemos mm, graficar las primeras filas, lo que no hace, esto no es importante, simplemente es la parte de visualización de los datos. Tenemos nuestra serie temporal, marcamos nuestros datos, que lo hemos denominado con la variable z, empieza en 1991 y con frecuencia 4, en este caso de cuartiles. Entonces, nosotros, si ejecutamos, nos tiene que salir aquí para cada uno de los años los valores que hemos tomado. Vamos a ver la ACF. A ver, esperad, que se os va a juntar. ACF y PACF. Si no, a ver, un momentito. No, es que ahí se ve casi peor. A ver. Vale. Bueno, os lo voy a enseñar por aquí que creo que se va a ver mejor igualmente. En este caso, como veis, en la PACF seguimos con un único retardo no nulo. Sabemos que el orden asociado es 1. En el caso de la ACF no podemos determinarlo. Tendríamos que aplicar primero un operador diferencia y ver si los retardos se encuentran dentro de la banda de confianza. ¿Que se encuentran dentro de la banda de confianza? 1. ¿Que no se encuentran dentro de la banda de confianza? Aplicamos otra segunda diferencia. Y así sucesivamente hasta que todo quede dentro. Vale, vamos a ejecutar también la parte de AR. AR es la función asociada a nuestro modelo autorregresivo para nuestra serie temporal. Vamos a, como bien hemos dicho justamente aquí, para ajustar un proceso autorregresivo a unos datos, primero debemos sacar su promedio, porque en caso de que no sea cero, se debe restar a cada coeficiente. Entonces, nosotros calculamos en un primer momento la media y sacamos el orden y aquí. Vale. Este orden, al final, lo que nos está indicando, una vez hemos ajustado el AR, con una diferencia, seguramente sea suficiente como para arreglar esta ACF. ¿Para qué hemos sacado la media y para qué hemos sacado la estimación del parámetro alfa sub 1? Esto es alfa sub 1. Pues vamos a ver cómo escribirlo. Aquí. Tenemos que el ajuste, a ver, un momento, sí, no me he saltado nada. Vale, el ajuste para nuestra serie temporal sería 2,8 más 0,89, que es nuestro alfa sub 1, y entre paréntesis, z sub 1 menos 2,8. Aquí le restamos el promedio, que es justamente lo que hemos comentado antes. El promedio debe ser añadido como término independiente y también se resta a cada uno de los coeficientes de la regresión. En este caso, como solo tenemos uno, pues se le resta al único coeficiente que hay en nuestra regresión. Vale, vamos a ver un ejemplo ahora. Hemos visto de orden 1, que es muy sencillito. Vamos a ponerlo un poquito más complejo. Vamos a ver de orden 2. Os dejo un poquito de tiempo para que podáis ir ejecutando. Vale, pues vamos a ver. Sacamos la ACF y la PACF. Como veis, en la ACF sobresalen los retardos por arriba y por abajo, da exactamente igual. Y en la PACF
sobresalen los tres primeros retardos. Sé que en la diapositiva pone ahora de orden 2 aquí, pero yo no estoy de acuerdo. Es de orden 3 realmente. A ver, en este gráfico, si es así de pequeñito, parece de orden 2, pero si nosotros ampliamos el gráfico y lo vemos claramente, se puede observar como el tercer retardo no sobresale por poco. Si fuera por poco no pasa nada, se considera de orden 2, pero se sobresale claramente. Entonces, en este caso, consideramos que en la PACF tenemos un orden 3. El siguiente código eh, simplemente es otro método para que podáis pintarlo de forma más bonita. Si antes lo teníais dibujado así, ahora se dibujan con líneas azules. Entonces, ejecutadlo para que podáis verlo, que sepáis que estáis representando lo mismo. Por si acaso en la actividad queréis hacerlo con este tipo de color en vez del otro, que tengáis las dos opciones. Pero a efectos prácticos es lo mismo, estamos pintando lo mismo. Ahí. E incluso alguien me puede decir, María, 3 o 4, porque aquí hay el cuarto que sobresale un poquito, se puede considerar o no. Vamos a ajustar nuestra serie temporal, vamos a ver qué es lo que nos dice el orden. Nosotros tenemos nuestra función AR, ajustamos nuestra serie temporal, calculamos nuestra media exactamente igual que antes, nuestro orden y los 4 valores de nuestro orden. Esto estaría haciendo referencias alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 y alfa sub 4. Y en este caso, efectivamente, corroboramos que el orden más adecuado es 4. Vale. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación, como hemos dicho antes. Sí, correcto. Ahora mismo, con la información que tenemos, eso que has dicho, Roger, es así. Vale. Al escribir la ecuación, como siempre, en este caso, ¿por qué aparece tan corta? Porque hemos dicho que el proceso es AR2. Como no estamos de acuerdo y no es lo que estamos observando en nuestros gráficos, obviamente aquí falta el término para x sub t menos 3 y x sub t menos 4, pero se comportaría exactamente igual. Tenemos nuestra media, que se resta a todos los términos, como hemos visto antes. Tenemos menos 0,02 más 0,98, que es el primero, entre paréntesis x sub t menos 1 más 0,02, cerramos. Segundo, menos 98, entre paréntesis x sub t menos 2 más 0,02. El tercero sería observar aquí menos 0,16, pues sería añadir el 0,16 entre paréntesis x sub t menos 3 más 0,02. Y el último sería menos 0,10 entre paréntesis x sub t menos 4 más 0,02. Esa sería la ecuación correcta con estos coeficientes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que queráis que vuelva a explicar? Vale, os lo digo porque me voy a meter ya con el segundo modelo del día de hoy que vamos a ver, que son los procesos de medias móviles, que es la parte MA. No, no, no os va a hacer falta, Roger. No os va a hacer falta. No, no vais a necesitar ni lápiz ni papel, así que no os preocupéis.
Os lo vamos a poner sencillito para que no se os sea difícil esa parte. Vale. El segundo modelo que vamos a ver es el de medias móviles. Es un proceso de media móvil, un promedio. En este caso se conoce como MA. Y el orden, en vez de ser P, en este caso es Q, que es una combinación lineal del término de ruido blanco más los términos anteriores. El proceso de medias móviles siempre va a ser estacionario. Aquí lo que queremos buscar es que el proceso sea invertible o no invertible. O sea, tenemos que ver si el proceso es invertible o no invertible. Si no es invertible, obviamente habrá que hacer algo para que finalmente sí lo sea. Será invertible si todas las raíces de su polinomio característico en valor absoluto son mayores que 1. Se mantiene exactamente el mismo concepto que antes. A nivel ecuación característica, porque recordábamos que esto lo llamábamos ecuación característica, ¿qué nos resulta familiar de aquí? Los W sub t. Estamos modelando con la parte de modelos de medias móviles lo que en los modelos autorregresivos, a ver, perdón, aquí, lo tenemos como un residuo aparte, o sea, como un término de ruido final al que tampoco le prestamos mucha atención. Pues justamente los procesos de medias móviles aquí sí que modelan precisamente ese ruido e intentan entender cómo se comporta ese ruido. Los W sub t son términos de ruido blanco con promedio y varianza cero. Como son con promedio y varianza cero, siempre van a ser estacionarios. Entonces buscamos que sean invertibles. Los modelos de media móvil son combinaciones lineales de términos de ruido blanco pasados, mientras que los modelos autorregresivos son combinaciones lineales de valores de series temporales pasadas. Modelos AR, valores de series temporales, modelos MA son valores de ruido blanco pasados. No se debe confundir el modelo de ajuste basado en un proceso de medias móviles con el suavizado exponencial, que veremos este modelo que también tiene justamente ese nombre. La terminología de media móvil surge del hecho de que x sub t se obtiene aplicando los pesos 1, beta sub 1, beta sub 2, beta sub q, a las variables w sub t, w sub t menos 1, etcétera, etcétera. Cuando estábamos en un modelo autorregresivo, aquí no estábamos representando betas, estábamos representando alfas. En este caso son betas, pero deben ser igualmente estimados. Además, hay una característica propia, que es que el primer término siempre va a ser W sub t y por lo tanto su coeficiente siempre va a ser 1. Por eso aquí pone 1, beta sub 1, beta sub 2, beta sub q, así sucesivamente. Y entonces esos mismos pesos se mueven para ser aplicados a un valor siguiente, porque nosotros queremos tener al final el siguiente valor de x sub t. Los modelos de media móvil son siempre estacionarios, lo cual, como hemos visto, no es el caso de los modelos autorregresivos. Volvemos a observar la ecuación. En este caso, tenemos x sub t, que va a ser igual a nuestros ruidos. El primero será x sub t, o sea, w sub t menos 1, w sub t menos 2, w sub t menos q, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos teniendo el operador diferencia, que, por lo tanto, esta ecuación característica es exactamente la misma que aparece aquí abajo y el concepto es exactamente igual. Y aquí, para que intentéis relacionar un poco, es justamente lo que os estaba explicando de que el operador diferencia puede ser aplicado tanto a la parte de ACF como a la parte de PACF. En ambos modelos, tanto la parte AR, que es un modelo autorregresivo, como la parte MA de medias móviles, pueden necesitar el operador diferencia. Entonces, para eso está, para utilizarlo y poder corregir ciertas cosas de nuestra serie temporal. Nada, no te preocupes. Vale, vamos a ver un ejemplo de medias móviles.
Así que por favor ejecutad este código de aquí. Y vamos a pintar la ACF y la PACF. Vale. Y aquí os digo la diferencia. Quería llegar a este punto para que hubieseis visto los modelos AR y los modelos MA para poder explicarlo. Si los procesos, en los procesos autorregresivos nos vamos a fijar en la autocorrelación parcial para determinar el orden de la serie. Y en los modelos de medias móviles nos vamos a fijar en la ACF para establecer el orden. Por lo tanto, cuando estemos hablando del orden P, nos vamos a fijar en la autocorrelación parcial, P y P, para que lo podáis asociar. Y cuando estamos determinando el orden de la ACF, estamos determinando el orden de Q, de los procesos de medias móviles. Ahora mismo, como estamos viendo por separado los modelos, no tiene tanta importancia. Primero estamos viendo AR y luego estamos viendo MA. Pero para la clase siguiente, que vamos a ver ARMA, que vamos a ver ARIMA, que vamos a ver SARIMA, esos modelos son combinaciones de los dos, de AR y de MA. Entonces va a ser importante que sepáis esto para poder diferenciar una cosa. Sí, claro, puedo repetir. A ver, el- los procesos autorregresivos sabemos que tienen un orden P. ¿Cómo determinamos ese orden P? Fijándonos en la autocorrelación parcial. En el caso de los modelos de medias móviles, la autocorrelación ACF va a determinar su orden. Es decir, imaginad en este caso, eh, nosotros cogemos la ACF y aplicamos una diferencia y vemos que hay retardos que todavía siguen estando por encima de la banda de confianza. Volvemos a aplicar otra diferencia. Entonces, esto ya significa que ya se ha solucionado el problema que veníamos intentando solventar, que es que el modelo sea estacionario. ¿Esto qué significa? Que MA tiene un orden 2. En el caso de la PACF, tenemos una PACF que tenemos valores no nulos y nos salen los dos primeros. Pues aplicamos un orden 2, que es justamente lo que veníamos diciendo. En el caso de la PACF lo tenemos un poquito más sencillo porque, como hemos dicho, sobresalen los mismos retardos, pero en el caso de la ACF pueden sobresalir todos los retardos que quieran. O sea, nosotros tenemos que ir averiguando a través de diferencias cuándo se corta ese orden. ¿Mejor? Sé que es complicado y sé que os cuesta. Yo por eso os lo dije. Digo, os cuesta entender la parte de series temporales al principio cuando no lo habéis visto. También os digo, daros tiempo y poco a poco creo que iréis, perdón, encajando piezas que ahora mismo no podéis entender.
O a lo mejor las podéis entender, pero se os quedan un poco flojas. Para AR tenemos orden P, por lo tanto nos fijamos en la PACF. Para MA es de orden Q, nos fijamos para establecer el orden en la ACF. Eso sería lo que tienes que apuntar. Justamente lo has dicho al revés, porque los medias móviles no es la PACF, es la ACF. Eso es. Además, relaciónalo con el orden, porque el orden de AR es una P. Entonces, P, PACF. A lo mejor así de esta forma puedes relacionarlo mejor. Vale. Vale, por lo tanto, vamos a continuar, que no me acuerdo bien dónde lo hemos dejado, aquí en esta parte. Vale, entonces, como hemos dicho, mm, 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 vale, aquí, nos hemos quedado aquí. El modelo MA, que tiene orden Q, se puede ajustar usando la función ARIMA. La función ARIMA de R tiene tres órdenes, P, D y Q. Y aquí estáis viendo un poquito ya de la clase anterior. Esto está determinado así. En este caso no utilizamos, si os acordáis en R, cuando estábamos haciendo los modelos autorregresivos, hacíamos directamente AR, abro paréntesis y ahí escribíamos poníamos nuestra serie temporal y nos sacaba los resultados. En el caso de los modelos de medias móviles tenemos que hacer uso de ARIMA, que es una función de R que hace referencia a un modelo que es un poquito más complejo de lo que estamos viendo ahora. Y como veis, aquí estamos uniendo diferentes órdenes. P para la parte AR, D para el operador diferencia que hace referencia a la letra I y Q con MA. Entonces, si nosotros queremos escribir un modelo de medias móviles únicamente, que es lo que estamos interesados ahora en esta clase, esto sería una rima 0, 0 y orden Q el que sea. 1, 2, 3, 4, da exactamente igual. Entonces, más adelante vamos a ver la función ARIMA con más detalle, pero por lo pronto nos vamos a conformar con saber que el tercer parámetro Q es el llamado de la ventana de promedio móvil, que también es conocido como orden de promedio móvil. Entonces, vamos aquí, como nosotros sabemos, si nosotros tenemos un modelo de medias móviles de orden Q, nos vamos a fijar en la ACF, ¿vale? Para establecer los órdenes. Por lo tanto, vamos a primero a ver qué es lo que aparece aquí. Tenemos el primer retardo no nulo, el segundo no nulo, el tercero no nulo, el cuarto no nulo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aplicar los operadores de diferencia. Podemos aplicar. Vale. Y aquí tenemos ahí un poquito que sigue sobresaliendo. A ver, ponemos así, dos. Que serían dos diferencias. Si queréis poner tres diferencias, se ve así. Si queréis poner cuatro diferencias, así sucesivamente. Así podéis aplicar en vuestra actividad tantas diferencias como sea necesaria. Sí, correcto. Tanto para ART como para MA. Por eso justamente aparecía la slide del operador diferencia, tanto en los modelos autorregresivos como en medias móviles, y por eso se explicaba que es un operador que se va a hacer, que se va a utilizar
en ambos casos, porque va a servir para solucionar la tendencia y la estacionalidad, ambas cosas, y por lo tanto para hacer que el modelo sea estacionario. Entonces, de esta forma que aparece aquí, en vuestra práctica vais a poder utilizar el operador diferencia todas las veces que sea necesario, todas las veces que vosotros consideréis que sea necesario. Vale. La función de autocorrelación ACF de un proceso MAQ es cero a partir de Q más 1. Por lo tanto, para determinar el orden apropiado para la estimación, vamos a examinar la función de autocorrelación para ver a partir de dónde se vuelve cero, es decir, hasta dónde se vuelve insignificativamente diferente de cero para que todos los lags, más allá del que será el orden Q. Esa es la forma que vosotros podéis utilizar para determinar el orden en el caso de los modelos de medias móviles. Es decir, ver cuándo el retardo se vuelve cero. En el caso de aquí, aquí. En el caso de la primera CF, que es justamente esta, la que hemos visto, vemos que los primeros retardos que sobresalen son los primeros 4. Se puede empezar a hacer predicciones con modelos a partir de orden 4. Menos nunca, porque no tendría sentido. Estaríamos haciendo un mal ajuste. Lo justificamos a partir de 4. Podemos probar, de hecho, si tenemos dudas en la actividad, podéis probar de 4, de 5, de 6, comparáis el Akaike que os salga y el que menor grado tenga, ese es con el que nos quedamos. Vamos a ver otro ejemplo de medias móviles, ya para terminar la clase. Vale, creo que he ejecutado mal. A ver, no, no lo había ejecutado bien. Sí, sí, se mantiene. Vale, yo he ejecutado ya todo. Os dejo un minuto. Vale, en este caso tenemos la función arima, ponemos nuestros valores, que es lo que representa la X, y el orden del que hemos hablado. El primer cero representa la P, el segundo cero representa la Q, o sea, perdón, la D de diferencia, y la cuarta posición representa el parámetro Q. Solamente rellenamos el parámetro Q porque estamos hablando de medias móviles, no estamos haciendo ningún otro tipo de modelo. Entonces, la función arima, ¿qué resultado nos da? Nos da los coeficientes asociados a cada uno de los betas, sería el beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, así sucesivamente. El estándar error,
asociado a cada una de las estimaciones. Y aquí, importante, que es interesante, tenemos nuestro Akaike. Esta es la métrica con la que nosotros tenemos que comparar nuestros modelos. Cuanto más pequeño, pues mejor. De igual forma, también os digo, si queréis hacer el AR con la función ARIMA, también podéis. O sea, sería aquí poner el orden correspondiente, un 1, un 2, un 3, un 4, los que sea, coma 0, coma 0. Y entonces podéis obtener exactamente los mismos resultados que estamos viendo aquí para el proceso de medias móviles. Y aquí, bueno, os he dejado algunos enlaces y algunos ejercicios por si queréis ir repasando. Y por mi parte ya estaría en la clase de hoy. No sé si queréis aprovechar para preguntar algo. Entiendo que se empieza a complicar, ¿no? Os cuesta un poco más a lo mejor al principio verlo. Yo espero que con las clases que vayan viniendo poco a poco podáis ir entendiendo y encajando todas las piezas. Intentaré repetirlo las veces que sea necesario, eh, porque luego de verdad que os suele salir bastante mejor esta práctica y no es tan compleja como parece. Sí, es algo complejo, yo lo entiendo. Sí, Alejandro, cuando lo ves en R lo ves mejor. Vale, pues me lo apunto también por si eso os ayuda, pues con ejemplos, la clase que viene también va a haber bastantes ejemplos en R. Así que, vale, pues yo me voy a quedar unos minutos por si alguien quiere comentar algo. Por mi parte, la clase ha terminado. Nos vemos el martes, por favor, recordad, importante. Y ahora me quedo con la tarea de escribir el anuncio. Según la votación, ha salido. Uf, está 5-5 y 4 personas no han respondido. ¡Wow! Pues está empate, ¿eh? Ah, ahora sale el jueves 12. Sí, alguien ha desempatado con. Alguien que no había respondido. Ahora, vale, 2 personas que ahora han respondido. Otra más. Sí, sí, total. Venga, pues ya está. Una persona abstención, no ha votado. 8 personas el jueves, ahora ya ha votado también, vale. 0 abstenciones, 9 votos para el jueves 12, 5 votos para el viernes 20. Así que la semana que viene, completamente normal. Nos vemos los 2 días. Gracias a vosotros, chicos. Gracias por venir. Buen fin de semana. Hasta luego.